Salvador, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y representante de Transparencia Internacional para el Ecuador. Mauricio Alarcón es abogado y experto en temas de transparencia, participación ciudadana, institucionalidad democrática y lucha contra la corrupción. Ha trabajado en iniciativas de gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho. En este momento vamos a hablar de un tema que es clave. El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las elecciones del 14 de febrero del 2027 al 29 de noviembre del 2026. Su argumento, argumentando riesgos asociados al fenómeno del niño y su impacto en la infraestructura electoral. Doctor, no quiero ser demasiado dramático, pero Ecuador es uno de los primeros países en el mundo que tiene un buen plan de contingencia, porque en 6 meses no sabemos qué va a suceder y ya nos adelantamos, ¿no? Qué bien, ¿no? O sea, súper bien en prevención. Mi pregunta es, ¿cuál es su análisis técnico sobre la decisión de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre del 2026? Buenos días, bienvenido. Un saludo a la distancia, solo veo que está bloqueada mi cámara, se acaba de apagar y me sale que el anfitrión ha detenido el video, entonces si me lo pueden habilitar, les agradezco. Mira, estamos frente a una decisión completamente política, una decisión que si bien no constituye ilegalidad alguna, no tiene pies ni cabeza. La naturaleza es tan impredecible como el temperamento del ser humano. Si nosotros estuviéramos en capacidad de predecir los fenómenos meteorológicos con tanta precisión como lo está haciendo tanto la Secretaría de Riesgos como el Consejo Nacional Electoral, el mundo no tendría que lamentar nunca muertes a consecuencia de estos. No es la primera vez que el país se enfrenta al fenómeno del Niño. En el año 1998 tuvimos quizá uno de los peores fenómenos del Niño de nuestra historia. Recordarás tú que entre 97 y 98 varias zonas del país quedaron totalmente bajo el agua y aún así, en esa conmoción posterior a la caída de Abdalá Bucaram, al interinazgo de Fabián Alarcón, se hicieron las elecciones que nos permitieron contar con un nuevo presidente para el 10 de agosto de 1998. Así es que ni siquiera en condiciones tan adversas como aquellas se postergaron o se adelantaron elecciones. Porque mira que incluso si se presenta un fenómeno meteorológico o una crisis nacional mundial como una pandemia, lo lógico es esperar a ver qué pasa y por último postergar el desarrollo del proceso electoral. Pero adelantarse de la manera tan burda en que lo están haciendo, lo único que deja ver es que están al servicio de los intereses políticos y no precisamente preocupados de lo que pueda suceder con los ciudadanos. ¿El cambio del calendario electoral fortalece o debilita la institucionalidad democrática? Mira, no solo que debilita, José Luis, la democracia y su institucionalidad, debilita aún más la ya casi inexistente credibilidad y confianza en una autoridad electoral que lamentablemente demuestra no servir a los ciudadanos, sino servir al poder de turno, una autoridad electoral que, como señalé hace unas horas en otro medio de comunicación, está postergada en funciones de una manera increíble y nunca antes vista. El Consejo Electoral que acaba de decidir esto es un consejo que inició funciones en noviembre del 2018, José Luis, que debía tener una primera renovación parcial en el año 2021 y su renovación total en el año 2024. Estamos ya en 2026, probablemente nada pasará, sobre pretexto de que son la máxima autoridad del país en periodo de elecciones y pues están próximos a cumplir 9 años y apenas del Consejo de Participación, tan diligente como ha sido con sus atribuciones,
dice que podría renovar a 2 de los 5. Así, lamentablemente, se burlan en nuestra cara y toman decisiones sin ni siquiera tener la legitimidad de un cargo cuyo periodo ha fenecido. Entonces, estamos frente a una situación crítica y mira que es cierto lo que han dicho. Los tiempos que están establecidos en el Código de la Democracia se respetan, pero yo te pregunto a ti, José Luis, en 15 días de campaña, en una provincia grande como Loja, ¿qué podrá presentar en cuanto a su plan de gobierno alguien que aspire a la prefectura? ¿Tendrá tiempo suficiente para recorrer bien todos los cantones, para asistir a todos los eventos, para conversar con la ciudadanía? Imagínate lo que es Quito, una ciudad que se aproxima a los 3 millones de habitantes, que tiene 4 distritos distintos. Alguien que opta por la alcaldía de Quito podrá en 15 días recorrer la ciudad entera presentando sus planes y sus propuestas. Entonces de ahí es cuando ves que definitivamente no se está pensando en la ciudadanía ni en que se tome la mejor decisión en las urnas, sino simplemente en los intereses políticos de un grupete. Y sabe que usted tiene toda la razón. Mire, son 78 parroquias rurales, 16 cantones de la provincia de Loja. Pichincha, Manabí, Guayas y Loja son las provincias más extensas en la cobertura geográfica. Y entonces mire usted, y en 15 días recorrer 16 cantones, un día por cantón, y 78 parroquias rurales. Es imposible. Pobre candidato a la prefectura, ¿no? Y si no es conocido, mucho más todavía. Bien, Mauricio, para finalizar este tema y pasar a otro que es el COTAD, ¿qué recomendaciones desde su experiencia haría la sociedad civil para garantizar esa transparencia y confianza en este proceso cuando hay partidos políticos que hoy día les va a tocar al azar escoger lo que más puedan para colocar en sus listas? Y ahí viene una debacle política, democrática, de gobernanza y sobre todo de democracia. Así es, José Luis, y mira que en este momento se pone una responsabilidad mayor en la ciudadanía y en las organizaciones de la sociedad civil. Mi invitación a que quienes estamos de este lado, Fundación CAGE, Ciudadanía y Desarrollo y tantas otras que hacemos trabajo, estemos muy pendientes para tomar los planes de trabajo, aterrizarlos en mensajes concretos y ayudar a que la ciudadanía cuente con mejores elementos que le permita decidir de la mejor manera por el futuro de su ciudad, de su provincia. Lamentablemente a los ciudadanos estar muy atentos, muy pendientes. Son apenas 15 días de campaña. Le bombardearán a través de los medios de comunicación con la publicidad oficial. Pero ponga atención a más bien lo que se dice en las entrevistas, en el diálogo directo, porque son los periodistas en espacios como este quienes hacen las preguntas incómodas, las preguntas precisas, las que nos dan más elementos para decidir de la mejor manera. Y de nuevo, aunque el tiempo sea corto, no olvidar que la mayor responsabilidad, José Luis, la tenemos nosotros y que al rayar una papeleta no estamos simplemente cumpliendo un mero trámite para que nos entreguen un papelito que nos permita vivir y existir durante los próximos 4 años en trámites públicos, sino tomando la decisión sobre los destinos de nuestras ciudades y provincias. Bueno, no se ha dicho la última palabra tampoco, Mauricio. No sabemos qué resolución va a tomar la Corte Constitucional. Y mira que ahí quizá hay que estar también atentos por esos mensajes, no quiero decir amenazantes, pero al menos intimidatorios que se han transmitido en los últimos días por parte de actores interesados, que en este periodo la Corte no podrá hacer nada, que en este periodo cuidado e intervienen en el proceso electoral que ya está en marcha. No hay una sola disposición ni artículo de nuestra Constitución que diga que en tiempos de elecciones la máxima autoridad del país es el Consejo Nacional Electoral. Ese es un mito que en ocasiones anteriores ya nos hemos encargado de derrumbar y que creo que tenemos que seguir haciéndolo. El Consejo Nacional Electoral es el administrador del proceso de elecciones y punto. La institucionalidad sigue ahí
Así es que esperemos que cualquier decisión que se tome en el ámbito de la justicia constitucional apunte a proteger y garantizar derechos y libertades fundamentales y a no simplemente permitir que, sobre pretexto de que no es ilegal, se siga haciendo cualquier cosa con las instituciones en contra de los ecuatorianos. Mauricio, el COTAD estableció nuevas reglas sobre el uso de recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, priorizando mayor porcentaje de inversión frente al gasto corriente. Con usted hemos venido permanentemente analizando este tema. ¿Cuál es el rol de los GATS? Ustedes han tenido mucha experiencia en capacitar, en entrenar a los funcionarios de alto, medio nivel jerárquico, pero parece que los alcaldes no quisieron entender que el municipio no es la hacienda de ellos. Sin embargo, ¿cuál es su valoración sobre las reformas recientes del COTAD? Y estas reformas, en cierta manera, ¿fortalecen la autonomía de los gobiernos locales o generan mayores restricciones? Mira, José Luis, y esto es muy simple. Tú sabes que nosotros hemos sido muy críticos de lo que han hecho muchos gobiernos locales con los recursos que nos pertenecen a los ciudadanos a través de nuestro observatorio de gasto público. Hemos evidenciado esos millones que se gastan en fiestas o esa forma en la que muchas veces se infla el aparato burocrático en contra de lo que debería ser un gobierno local, servicio puro y duro al ciudadano. No obstante, irse de un extremo al otro nunca va a ser positivo. Y establecer en una norma, una regla que es una camisa de fuerza que te ordene invertir de una manera y gastar de una manera es altamente peligroso. De nuevo, no voy a usar ahora el ejemplo de Loja porque no es el más práctico para estos fines, pero por ejemplo comparemos el más reciente cantón creado en nuestro país, el cantón Sevilla Don Bosco. ¿Qué pasó? Es oficialmente el Cantón 222, recientemente aprobado, eligió sus autoridades. Estamos hablando, José Luis, de un cantón que tiene apenas 18.600 habitantes. Un municipio para 18.600 habitantes probablemente pueda aplicar de manera contundente la regla que se acaba de aprobar en el COTAD, el famoso 70-30, 70 para inversión, 30 para gasto. Puede hacer lo mismo el municipio de Quito, que atiende, como he dicho, a más de 3 millones de ciudadanos, considerando esas poblaciones fluctuantes alrededor, esos cantones que se movilizan o movilizan a sus ciudadanos al país durante las jornadas diarias y demás. Es muy difícil, porque tienes un municipio acá que presta por la vía del gasto muchos servicios y atención al ciudadano. No gasto es solo el burócrata sentado en el escritorio sellando papeles. No es solo gasto el burócrata que te atiende en la ventanilla. Son las personas que apoyan a los adultos mayores en los centros de atención integral. Son las personas que apoyan a niños con capacidades diferentes en centros de atención específica. Son las escuelas y colegios municipales que nuestro municipio sí esté hecho cargo. Entonces, pasar a esa regla como una manera de camisa de fuerza ya está dando problemas. Y aunque muchos lo dejan simplemente en el plano político, ojalá se despojen un poco de esos odios, de esas antipatías o de esos ciegos amores para ver con objetividad que lo que se ha aprobado no es definitivamente lo mejor. Las soluciones tienen que apuntar a los ciudadanos, no simplemente a la pelea política. Comitante a ello, decía su amigo en común, amigo nuestro en común, eh, precandidato a la alcaldía de Quito, Juan Esteban Guarderas, decía, si el municipio metropolitano de Quito tiene aproximadamente 23.500 empleados y trabajadores, imagínense que es casi la población que tiene Guaranda. Guaranda tiene 30.533.000 habitantes. Entonces hay municipios como el de Quito, el de Guayaquil, el de Ambato, que les queda corto su propio edificio. Y tienen, claro, hablamos de una descentralización, yo comparto plenamente, en Quito tiene que haber el centro metropolitano al norte, al sur, al este, al oeste, perfecto. Pero mire la cantidad, a eso vamos, querido Mauricio, usted conoce la provincia de Loja, Cantón Zapotillo, Cantón, el más pequeño, Cantón Olmedo, Cantón Quilanga. Tiene un edificio de 3, 4 pisos y no les alcanza.
porque ahí trabajan secretario de secretario, asesor de asesor. Entonces, claro, o sea, en este sentido se requiere una reforma integral, Mauricio, del COTAD, no una reforma parcial. Definitivamente sí, José Luis. Y mira, yo no me voy a basar ni en cifras de candidatos, ni en cuestiones que simplemente pueden ser utilizadas políticamente. Nosotros, y lamentablemente no está actualizado, me comprometo a trabajarlo con nuestro equipo en las próximas semanas, pero en el año 2023, insisto, sé que han pasado 3 años, nosotros hicimos una evaluación de los municipios del país y determinamos que en aquel entonces el municipio de Quito contaba con una nómina de aproximadamente 10.500 funcionarios. De estos 10.500 funcionarios, el 70% eran servidores municipales directos, pero el resto eran docentes, eran funcionarios directivos, eran otro tipo de trabajadores como los que estoy mencionando. Y si bien Quito es una de las administraciones locales más grandes y costosas del país, para aquel entonces el presupuesto específico para remuneraciones de estos 10.500 trabajadores municipales, servidores municipales, bordeaba los 140 millones de dólares al año. Veo poco probable que en cuestión de 3 años esta cifra se haya duplicado. Y si es así, ten por seguro que en este mismo espacio y en las próximas semanas, una vez que tengamos la información, lo reconoceré y lo diré acá. De todas maneras, claro, de nuevo, no se trata solo de esas personas que tú bien dices, que están asesores de asesores, funcionarios. Se tiene que depurar las administraciones municipales, definitivamente sí. No pueden ser aparatos burocráticos gigantes, pero eso lo que podría encontrar una salida es mediante una evaluación de eficiencia, pues ordenada también a través de ley que no ataque la autonomía de los gobiernos, pero crear una camisa de fuerza que ponga en riesgo servicios que sí funcionan en varios municipios, creo que no es lo adecuado. Lamentablemente, este tipo de cuestiones, José Luis, ocurren cuando no se cocrea, cuando no se tiene en cuenta el gobierno abierto, cuando teniendo en cuenta que el ciudadano es el eje y centro del proceso de toma de decisiones y que hay que analizar particularidades específicas de cada gobierno local, simplemente un iluminado en un escritorio dice las cosas se hacen así y punto, se ordena, se aprueba una ley y ya veremos en los próximos meses los problemas que esto genera, lamentablemente, en varios municipios del país. Así es que estar muy atentos. De nuevo, solo la ciudadanía, con un buen seguimiento, creo que puede lograr cambios efectivos. Finalmente, Mauricio, ¿qué ajustes adicionales serían necesarios para lograr fortalecer una verdadera descentralización y desconcentración? Porque los mal llamados GATS, mejor llamémoslos gatos, ¿no es cierto? Porque no tienen nada de descentralización administrativa ni desconcentración, todo lo manejan desde el Ejecutivo. Mire usted, para devolverles el IVA a los municipios, que lo lógico como devolverle a usted el IVA, porque tiene un crédito tributario, tiene que devolverle, o de ahí le descuenta para seguir pagando el IVA, es lo lógico, ¿verdad? Yo te devuelvo lo que tú pagaste en el IVA, tu descuento, paga. Pero acá no, presente un proyecto al Banco del Estado para de allí pagarle y devolverle el IVA. ¿Cómo se inventaron estas cosas? Mira, José Luis, de nuevo, uno tiene que estar muy pendiente de dónde radica el problema. Y tú has pegado centro con tu afirmación. El régimen de competencias establecido en la Constitución no es el mejor para la realidad nacional. Y eso no se va a solucionar a través de una reforma al COTAD. Se tiene que discutir con seriedad ese régimen de competencias, reformarse la Constitución de ser el caso. Mira que esto ni afecta el carácter ni elementos constitutivos del Estado, ni tiene que ver con garantía de derechos, ¿no? Esto muy bien podría, si hubiera voluntad política, ser sometido a un dictamen de la Corte Constitucional para un buen referendo, ¿no? Y te aseguro que la ciudadanía entendería que no es político y probablemente apoyaría. Pero ahí está el problema. En el régimen de competencias que se creó en la Constitución de Montecristi en el 2008 y que 18 años más tarde, José Luis, tiene que ser revisado, pues, para evitar lo que tú estás diciendo, desconcentración, descentralización en el papel y de adorno, pero en la práctica
Todo pasa por Quito todavía. Entonces, empecemos a hacer ese debate serio y responsable, empecemos a encontrar efectivamente el foco del problema y a atacarlo. Es la única manera en que superemos cuestiones como las que estamos discutiendo. Quiero terminar este diálogo porque hay muchas preguntas que me piden que le plantee, Mauricio, desde Cuenca, desde Machala y desde Manabí. Qué bien, muchas gracias a gran audiencia. Mauricio, ¿qué criterio tiene usted, señor Alarcón, sobre el papel que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el CNE? ¿Sería bueno extinguirlos y cómo? Mire, el Consejo Nacional Electoral no puede extinguirse. Sí se necesita un organismo independiente, pero ojo, hago énfasis en esto, independiente, que organice y administre las elecciones. Pero Así es que el independiente Consejo. con mayúscula. Por supuesto, por supuesto. Y como digo, el Consejo Nacional Electoral tiene una razón de ser y tiene que existir y tiene que mantenerse, tiene que hacer las cosas como corresponde. Además, no es una institución nueva ni creada en la Constitución de 2008. Antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral y era la que organizaba las elecciones. Siempre ha habido y hay en distintos países con distintos nombres y distintas formas de funcionamiento un ente independiente que administra un proceso electoral. Ahora, el Consejo de Participación, y tú sabes que lo he dicho siempre, es una novelería de la Constitución de Montecristi que hasta el día de hoy, 18 años después, ha demostrado servir para maldita la cosa, simplemente para atender pedidos políticos, intereses particulares, nunca ha estado al servicio de la ciudadanía. Promover la participación ciudadana y el control social ha sido simplemente en el discurso y en la práctica lo único que ha hecho y hasta de manera deficiente es ponerse al servicio del poder de turno para designar autoridades. El Consejo de Participación debe desaparecer, por supuesto que sí. Lamentablemente la forma de su desaparición es problemática, pues la Corte Constitucional ha dicho que solo se lo podría hacer mediante una constituyente. Ahora, las iniciativas que apuntan a quitarle ciertas atribuciones o a reformar la manera en la que ha venido funcionando en cuanto a sus atribuciones y competencias es deseable siempre y cuando no intermedien intereses particulares específicamente en cuanto al proceso de designación de autoridades. Hay que estar incluso, José Luis, muy atentos, porque en noviembre de este año, además de elegir alcaldes, concejales, prefectos, elegiremos a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No vaya a ser que nos topemos con joyas como las que hoy están sentadas designando al fiscal general. Bien, Mauricio, muchísimas gracias. Que tenga una linda mañana y una buena tacita de café que está pendiente.